Bienvenidos a este curso de Biología Molecular dirigido a odontólogos que busca enseñarles los principios básicos de las herramientas moleculares que actualmente se ocupan para estudiar la microbiología oral. Para ello, esta primera clase corresponde a un epílogo que lo que busca es darle a entender a ustedes por qué nos basamos en la biología molecular, que se basa principalmente en el ADN. Y para eso vamos a utilizar a este árbol como un ejemplo. El árbol en su interior posee células que le dan autonomía, es decir, el árbol es capaz de reproducirse, responder al ambiente, generar descendencia, porque la información ya está codificada en sus células. ¿Cómo las células saben lo que tienen que hacer? Porque tienen proteínas. Las proteínas, hay una gran diversidad de ellas, todas ellas tienen formas distintas, composiciones diferentes, y participan en todos los procesos celulares que necesita una célula. Incluso el ADN, que es un ácido nucleico, no una proteína, requiere de proteínas para replicarse y expresar la información genética. Por lo tanto, podemos decir que las proteínas son las encargadas de todas las funciones celulares, aunque el producto final de ellas no sea necesariamente una proteína. Pues bien, ¿cómo asegura la célula que esa función celular permanezca en el tiempo? Y no solo eso, sino que además sea heredable de manera correcta en la descendencia. Y para entender eso, primero tenemos que entender de qué están hechas las proteínas. Las proteínas están hechas de aminoácidos, que son las unidades que se van uniendo, formando largas cadenas de aminoácidos. Una proteína puede tener una cadena de aminoácidos o varias cadenas de aminoácidos. Los aminoácidos son grupos químicos que van a tener un grupo radical, el cual puede tener distintas propiedades químicas. Algunos son hidrofóbicos, otros son polares, algunos son ácidos, otros son básicos. Por lo tanto, el tipo de aminoácidos que vaya componiendo esta cadena de aminoácidos va a definir también la función de esa proteína. Una cosa importante, para la proteína no es solo necesario tener una correcta secuencia de aminoácidos y la composición de ellos, sino que estos a su vez tienen que plegarse para adquirir una conformación tridimensional. Y esa conformación tridimensional es lo que finalmente da la función. Luego, cualquier alteración en esta secuencia de aminoácidos puede alterar finalmente la estructura tridimensional y por lo tanto la función de la proteína. Entonces, si la función de la proteína es importante y hay que conservarla en el tiempo, ¿cómo se hace? Pues bien, el modelo para mantener la información genética de esta proteína está en el ADN. El ADN es una cadena de ácidos nucleicos que tiene 4 letras, A, C, G y T. Con esas 4 letras se pueden escribir códigos, y esos códigos son de 3 letras. Cada 3 letras en el ADN podemos identificar la información para un aminoácido. Luego, una secuencia de nucleótidos va a indicar cada 3 letras cuál es la secuencia de aminoácidos de una determinada proteína. De esa manera la célula va a saber cómo hacer siempre la misma proteína, porque el orden de los aminoácidos está escrito en el ADN. Solo tiene que pasar esa escritura a otra molécula que es el ARN, y el ribosoma después lee esta lectura y cada 3 nucleótidos va agregando los aminoácidos que dice la información. De esa manera entonces la célula asegura tener siempre la misma proteína, con la misma estructura y con la misma función. Cualquier alteración en el ADN podría alterar finalmente la estructura de la proteína y la función. Y ahí entonces viene lo que conocemos como enfermedades genéticas. Para el caso de una bacteria que esté en la boca, alguna alteración de eso podría significar una pérdida de adaptación a la condición oral o también alguna ventaja. Eso lo vamos a ver con más detalle más adelante. Entonces el mensaje principal es que el ADN tiene la información para las proteínas, para que las proteínas siempre se hagan de la misma manera, y por lo tanto, conociendo el ADN puedo conocer las proteínas, y si sé qué proteína es, entonces conozco la función que tiene esa proteína y la función que va a tener esa célula en ese entorno. Hoy en día, afortunadamente, existen bases de datos enormes, que describen tanto proteínas como genes asociados a distintos organismos, y por lo tanto somos capaces de relacionar esa proteína con una función en particular. Es decir, si yo tomara una bacteria de la boca y mirara todos sus genes, podría saber qué papel está jugando esa bacteria en ese entorno microbiológico oral. Y no solo eso, sino que saber cuáles son las proteínas más importantes para su fisiología dentro de la boca y por lo tanto generar drogas específicas contra esa proteína en particular.
Pero el DNA nos entrega más que solamente información de proteínas. Resulta que el DNA tiene una gran particularidad que es muy útil para la biología molecular, y es que es una doble cadena complementaria. Es decir, si tengo dos cadenas, el A siempre mira enfrente del T y el C siempre mira enfrente del G. De modo que son complementarias. Este principio es tremendamente importante en la biología molecular. Si yo tengo una secuencia y encuentro una secuencia complementaria y las pongo en una solución acuosa, bajo ciertas condiciones de temperatura, estas se van a encontrar de manera perfecta. Esto significa que si yo tengo muchas secuencias distintas y pongo una de ellas complementaria solo a una de las otras, ese match va a ser perfecto bajo ciertas condiciones y no va a aplicarse a las otras. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría tener una sonda, es decir, una secuencia de aminoácidos particular y única para una bacteria específica, y a partir de una muestra oral, aunque tenga DNA humano, esa sonda no va a reconocer el DNA humano, solo va a reconocer el DNA de la bacteria. Entonces, el DNA entrega información para hacer proteínas, y el DNA contiene información propia, secuencias propias que le dan identidad. En la medida que las secuencias son cada vez más largas, es más difícil que esa secuencia se encuentre también en otro organismo. De modo que eso nos permite, solamente en base al DNA, saber específicamente qué bacteria es, cómo se relaciona esta bacteria evolutivamente con otras bacterias, y si además conocemos algunos genes metabólicos, qué papel está jugando en ese entorno oral. De modo que el mensaje, reitero nuevamente, es que vamos a utilizar el ADN porque las técnicas para aislar ADN y usar sondas que lo reconozcan son mucho más sencillas que trabajar con proteínas. Las proteínas también son una gran diversidad y se han ocupado en muchos estudios en biología celular, inmunología y otros estudios de las ciencias biológicas. Pero el problema de las proteínas es que son inestables, requieren anticuerpos específicos para unirse, de modo que si bien hay técnicas muy sofisticadas, estas suelen ser un poco más difíciles de ejecutar. Si bien la biología molecular es una técnica importante, esta debe ser complementada con otras herramientas que busquen estudiar las proteínas. Pero en un principio, una de las formas más rápidas a veces de obtener información, gran información de las comunidades, es a través de la biología molecular. Entonces, dado que el DNA es importante para la función de la célula, porque codifica para las proteínas, sus secuencias, algunas partes de sus secuencias no varían mucho en la evolución. Eso nos permite generar secuencias patrón que nos permite identificar a esos organismos, no importa dónde estén. Bueno, ya iremos discutiendo con más detalle todos estos procesos, pero era importante que ustedes supieran por qué nos vamos a basar más en el ADN que en proteínas, lípidos o carbohidratos. Nos vemos hasta la próxima.